Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy quiero hacer un recorrido por la carrera de Brad Stevens como General Manager, porque estamos hablando de una persona que era conocido o en cierto modo aclamado como uno de los mejores entrenadores jóvenes de la NBA y claramente hubo un par de años de declive donde no estaba cómodo en su rol en Boston. Decidió moverse al puesto de General Manager sucediendo a Danny Ainge hace 13 meses, básicamente un año y un mes, y ha hecho muchísimas cosas, ha sido muy activo y lo cierto es que Brad Stevens está haciendo una labor espectacular en este nuevo rol y puede que sea mejor manager que entrenador, y era bastante buen entrenador. Pero bueno, antes que nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle al like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y haré así. Vamos a empezar. Este vídeo lo estoy grabando con un par de días de antelación porque estaré fuera durante el finde, así que esperad un intercambio de Kevin Durant, es lo más probable porque es el momento en el que no estaré disponible. Seguramente me lleve la cámara y el micrófono por si hay una emergencia, pero bueno. Mientras tanto vamos a hablar un poco de lo que han hecho los Celtics desde la llegada de Brad Stevens a las oficinas, porque Brad Stevens ya lleva un tiempo en Boston, ¿no? Y tal vez haya algún intercambio más o algún movimiento más en estos 2 días, pero bueno, esperemos que no. Y Brad Stevens dio el salto a las oficinas de los Celtics el 3 de junio de 2021 y nada, 15 días después ya empezó con su actividad y no ha parado desde entonces, porque cuando los Celtics cambiaron de entrenador, Brad Stevens llegó a este nuevo puesto y empezaron todos los movimientos. Estábamos hablando de una plantilla con Kemba Walker al que le quedaban 2 años de contrato cobrando el máximo, que no tenía de vuelta al Horford, que aún no había firmado la extensión de Robert Williams ni de Marcus Smart y que tenía un núcleo bastante estancado, que tenía que tomar una decisión en torno a Evan Fournier como su agente libre más importante. Y el equipo ha pegado un cambio radical, ha llegado a finales de la NBA, fichó a Ime Udoka como entrenador y resultó ser una decisión excelente, pero 15 días después de su llegada a las oficinas ya estaba claro que Brad Stevens pretendía hacer cambios radicales y empezó por mover a Kemba Walker. Esto es algo que se esperaba en parte, pero el movimiento fue bastante barato y salió muy bien, porque no solo se ahorró el dinero de Kemba Walker a largo plazo, sino que consiguió un jugador que ha sido clave para la llegada de los Celtics a las finales de la NBA esta temporada pasada. Y es que el primer movimiento de Brad Stevens con los Celtics fue intercambiar a Kemba Walker a Oklahoma junto con el pick 16 del año pasado, que se convertiría en Alperen Sengun, que sería intercambiado a los Rockets, y una segunda ronda futura a cambio de Al Horford, Moses Brown y una segunda ronda futura para los Celtics. O sea que básicamente Kemba Walker y el pick 16 del año pasado se convirtieron en Al Horford, Moses Brown y un par de segundas rondas. Y cuando se hizo este intercambio, uno no esperaba que Al Horford tuviera tanto dinero garantizado la próxima temporada, pero eso es mérito de Al Horford. Originalmente iba a tener 14 millones de dólares garantizados, por llegar a las finales pasa a tener 19,5, va a estar bajo contrato cobrando los 26,5 millones de dólares íntegros en esta temporada 2022-2023, pero se los merece. Y esto ya cambió totalmente todo el equipo, le dieron esas llaves como base principal a Marcus Smart y ha brillado en este rol, ha sido jugador defensivo del año este año y ha sido su mejor temporada en la NBA. Al Horford aportó muchísimo veteranía, cohesión en el vestuario, liderazgo, buena defensa y ha sido una pieza clave. Y bueno, ya veremos que Moses Brown simplemente acabaría movido a otro lado. Tras eso llegó el draft de 2021, donde los Celtics solo tenían un pick de segunda ronda y con ese pick 45 draftearían a Junan Begaram, un francés con mucha capacidad atlética que no tengo muchas expectativas puestas en él, pero bueno, habrá que ver cómo juega en Summer League este año. Y al final Boston no tenía cabida para todos los jugadores en plantilla. Veremos después que tuvo que hacer malabares Brad Stevens para soltar jugadores, pero siguió haciendo malabares precisamente, y con lo que quedaba de la trade exception de Gordon Hayward, con la que en parte durante la temporada habían absorbido el contrato de Evan Fournier, Brad Stevens le ahorró dinero a los Dallas Mavericks, que querían soltar el contrato de Josh Richardson porque les había salido muy mal, y movería a Moses Brown a cambio de Josh Richardson. Con esto los Mavericks ahorran unos 10 millones de dólares y los Celtics consiguieron a Josh Richardson, que venía de 2 paradas consecutivas en equipos en los que no había funcionado, primero en Filadelfia, después en Dallas. ¿Y Brad Stevens qué hizo? Le ofreció una extensión de contrato a Josh Richardson de simplemente un año y unos 12 millones de dólares, básicamente un año similar a lo que cobraban esta temporada pasada. Y Josh Richardson resultó ser un jugador que tuvo un buen impacto en los Celtics, aunque luego acabaría siendo movido, y en cierto modo restauró su valor hasta el punto en el que fue un jugador útil para ellos y un jugador que tenía algo de valor de intercambio para un equipo que, bueno, en el fondo estaba buscando otras cosas de todas formas. Pero con esto, el equipo ya había mejorado su plantilla, había conseguido profundidad a cambio de Moses Brown, que era irrelevante para los Celtics, un jugador joven, con potencial, pero que ya ha saltado de un equipo a otro considerablemente. Y luego llegaba la decisión de Evan Fournier. Los Celtics no querían meterse mucho en el impuesto de lujo y el objetivo de Brad Stevens durante esta temporada era esquivar el impuesto de lujo haciendo un equipo competitivo, y para eso el gasto de Evan Fournier tenía que ser mínimo. Los Knicks querían pagarle mucho dinero y Brad Stevens lo dejó ir y fue
la mejor decisión posible. Ahora mismo Fournier es uno de los contratos malos de la liga. No me parece un contrato tan terrible como mucha gente cree, porque al final ahora mismo solo quedan 2 años de contrato cobrando 18 millones de dólares y tras eso el último año, el que sería su cuarto año de contrato, ahora mismo el tercero, es un contrato no garantizado, o sea que, bueno, Evan Fournier sería un expiring contract en el año 2024, pero eso, Brad Stevens decidió no pagarle esos 18 millones de dólares y tomó una buena decisión, porque Fournier es un buen jugador, pero no es tan bueno, y ha permitido que el equipo mantenga su flexibilidad, y ha utilizado muy bien esa flexibilidad. Y tras eso, siguieron los movimientos menores de Brad Stevens para hacer malabares con el equipo y mejorarlo. Esta plantilla de los Boston Celtics había tenido como fichaje principal con la mid-level la temporada anterior a Tristan Thompson, le habían ofrecido 2 años de contrato cobrando unos 10 millones por año, o sea que le quedaba un año de contrato y Thompson no había funcionado, y Brad Stevens lo movió y aún por encima sacó valor por él, porque hizo un intercambio que realmente sería un intercambio 3 bandas donde DeLon Wright acabaría en Atlanta, pero en lo que es el resumen vendría siendo que los Boston Celtics absorberían los contratos de Chris Dunn y Bruno Fernando y ganarían una segunda ronda, y a cambio los Sacramento Kings conseguirían a Tristan Thompson. Con esto hay un problema en Boston y es que tienen 16 jugadores en plantilla de los 15 máximos que se pueden tener al principio de la temporada, o sea que tendrá que hacer más malabares para soltar jugadores, pero aquí Brad Stevens habrá conseguido una segunda ronda, habrá ahorrado algo de dinero porque Chris Dunn más Bruno Fernando eran un par de millones de dólares menos que Tristan Thompson y se habrá liberado un contrato de 10 millones de dólares que no le interesaba a los Celtics. Tras esto los Celtics le ofrecerían un contrato por la mínima del veterano en Scanter que no funcionó muy bien y a día de hoy Canter no está en la liga, pero era una opción como tercer center que podría ser útil para sustituir a Tristan Thompson, teniendo en cuenta que ya no tenía un big por ahí. Ficharían a Sam Hauser como jugador no drafeado, que empezó un contrato dual y acabaría siendo convertido en contrato regular y de hecho acaba de modificar un poco su contrato con los Boston Celtics. Pero Sam Hauser es un triplista alto, no muy bueno a nivel defensivo, pero en el que en general el equipo de los Boston Celtics tiene puestas bastantes expectativas. Y el último fichaje interesante de esa agencia libre sería Dennis Schroeder, al que ficharían con la mid-level de los equipos sobre impuesto de lujo, le pagarían unos 6 millones de dólares, 5,7 si no recuerdo mal, y Dennis Schroeder venía de rechazar esos ya conocidísimos 84 millones de dólares en 4 años de los Lakers. Qué mal le ha salido. Ahora mismo, mientras estoy grabando este vídeo, todavía no tiene equipo, a ver dónde acaba, pero puede que acabe cobrando la mínima del veterano. Y Schroeder llegaba para ser un anotador desde el banquillo y cumplir un poco un rol de sustituto de Kemba Walker, aunque un rol muy inferior, ¿no? Y lo cierto es que no encajó bien en el equipo, pero ya veremos que después lo utilizarían como pieza de intercambio y no sacrificarían nada por pagarle esos 5,7 millones de dólares a un jugador con talento que, de haber salido bien, hubiera sido un gran fichaje. Y ahora llegamos al momento de las extensiones, porque si una cosa me ha dejado clara a Brad Stevens en este último año es que no le gusta negociar con agentes libres, le gusta negociar un año antes. Extendió a George Richardson cuando nadie se lo esperaba o no era algo muy sonado, pero también llegaba el momento de la extensión de Marcus Smart y le ofreció un contrato de 4 años, 77 millones de dólares, o sea, un poquillo menos de 20 millones por año, y en su momento parecía un contrato excesivo. A mí personalmente me pareció un contrato justo tirando un poquillo alto, digamos, y Marcus Smart acaba de ser jugador defensivo del año, ha sido un jugador clave para estos Celtics, y esa extensión ya no parece tan cara, y en el caso de que quieran intercambiarlo en algún momento, cosa que veo poco probable, Smart es un jugador que está en ese salario perfecto de unos 17 millones de dólares con el que puedes acumular salarios para escalar a por un jugador que cobre mucho más o intercambiarlo por un jugador muy bueno en torno a esos 20 millones de dólares. Y con esto Brad Stevens se aseguró de que Marcus Smart no sea agente libre en este verano de 2022, y teniendo en cuenta que viene de las finales de la NBA y de ganar un premio jugador defensivo del año, es probable que fuera una buena decisión porque tal vez alguien le hubiera pagado bastante más dinero. Y luego negoció la extensión de contrato de novatos de Robert Williams y fue otro contrato que levantaba algunas cuestiones, no por el impacto en el campo de Robert Williams, sino por su salud, pero negoció con Robert Williams un contrato de 4 años, 48 millones de dólares garantizados, con la posibilidad de escalar hasta 54, o sea, unos 12 millones, 13 millones de dólares por año, extendiendo a Robert Williams por eso, 4 años aparte de la temporada actual. Y Robert Williams ha tenido un impacto increíble, se ha perdido partidos, como siempre, pero ahora mismo parece una ganga, y teniendo en cuenta que un jugador como Mitchell Robinson acaba de firmar un contrato de 4 años, 60 millones de dólares, un poco más, y ambos son centers de estilos similares, y Robert Williams es bastante mejor, la verdad es que parece que lo hizo bastante bien. También es verdad que hay que ver las claves del contrato de Mitchell Robinson, aún no las conocemos, pero sea como sea, Brad Stevens se ahorró un problema porque Robert Williams, en un mercado donde los centers con este talento sí que son cotizados, no va a estar en el mercado hasta dentro de unos cuantos años. Y luego siguieron los pequeños malabares de Brad Stevens, que entiendo que a muchos os parecerán cosas menores, pero a mí me parece auténtico arte la manera en que algunos de estos equipos son capaces de gestionar sus jugadores para ampliar o reducir su plantilla y sacar algo de valor de esta manera. Y Brad Stevens tenía que reducir sus jugadores en plantilla o cortar a uno. Y teniendo en cuenta que era un equipo que no quería meterse sobre el impuesto de lujo, cortar a un jugador implica
matar 2 millones de dólares, aunque sea un jugador cobrando la mínima del veterano, y hacer más difícil después bajar a nivel salarial esa situación económica del equipo para esquivar el impuesto de lujo. Así que lo que hizo Brad Stevens fue adquirir el contrato de Juancho Hernán Gómez, que había sido intercambiado a Memphis después de varios movimientos, y a cambio los Memphis Grizzlies absorberían el contrato de Chris Dunn, el de Carson Edwards, y conseguirían un pick swap de segunda rondas futuras. O sea que Brad Stevens simplemente ofrecería un intercambio de una segunda ronda, poco valor, y los Grizzlies, que tenían margen salarial, se comieron 2 contratos porque total iban a cortar a Juancho, cortaron a estos 2 jugadores y se llevaron una segunda ronda. Los 2 equipos salieron ganando y con esto Boston ya tenía solucionada la situación de su plantilla, tenía 15 jugadores para empezar el año, porque hizo también un pequeño movimiento muy interesante con Jabari Parker, que estaba en el equipo y tenía un contrato parcialmente garantizado, y lo que hizo fue cortarlo y volver a renovarlo por la mínima del veterano, porque de esta manera los jugadores que cobran la mínima del veterano por un año suponen un gasto inferior para un equipo, porque se supone que ese contrato por la mínima del veterano solo pesa aproximadamente 1,7 millones de dólares para el equipo, el resto lo cubre la NBA, o sea que si bien Jabari Parker cobró creo que 2,3 o 2,4 millones de dólares, 700.000 dólares los cubrió la NBA y los Celtics ahorraron medio millón de dólares más, que una vez más es algo que les dio flexibilidad y les permitió no pagar el impuesto de lujo este año. Y con esto llegamos ya a los movimientos de enero, poco antes del trade deadline. Los Celtics empezaron mal la temporada, la situación no parecía muy buena y poco a poco, al principios de enero, la cosa empezó a funcionar, y un jugador que no había funcionado en este equipo era Juancho Hernán Gómez. Ya habían cortado a Jabari Parker en este momento, que sí que les aportaba algo de anotación desde el banquillo, pero no era lo que necesitaban, y Udoka quería construir una identidad defensiva, y lo que hizo en este momento Brad Stevens fue liberar huecos en la plantilla, hacer movimientos, ahorrar dinero, y para empezar movió a Juancho Hernán Gómez a los San Antonio Spurs a cambio de P. Dozier y Bol Bol, 2 jugadores lesionados. Con esto básicamente se ahorró un par de millones de dólares sin tener que sacrificar picks de segunda ronda, y movió a un jugador que no jugaba para ellos por 2 jugadores que no podían jugar directamente, pero poco después los movería a los Orlando Magic para que los cortaran. Aquí los Magic se llevaron una segunda ronda, o sea que Brad Stevens empezó consiguiendo una segunda ronda por Tristan Thompson, y a estas alturas ha sacrificado una segunda ronda y un pick swap simplemente para mantenerse por debajo del impuesto de lujo y soltar unos cuantos salarios. Y luego llegó un movimiento más, un movimiento en el que básicamente lo que hizo fue consolidar un poco la rotación de bigs del equipo y conseguir un jugador que les había gustado en el pasado, un poco sobrepagado, pero que luego sería útil además esta temporada o este verano, y es que Brad Stevens movió a 3 jugadores de la plantilla con Enes Kanter, Dennis Schroeder y Bruno Fernando a los Houston Rockets, y a cambio consiguió el contrato de Daniel Theis. Aquí no tuvo que pagar segundas rondas, no pagó absolutamente nada. Los Rockets de aquí lo que sacaron básicamente fue soltar el salario de Daniel Theis, al que le habían pagado 8 millones de dólares por año y que no les estaba funcionando, y luego llegó el gran movimiento del trade deadline de Brad Stevens, donde consiguió a Derrick White. Algunos consideran que sobrepagó, pero básicamente pagó a Josh Richardson, Romeo Langford, que no tengo claro que vaya a ser un jugador de la NBA a estas alturas, habrá que ver si tiene oportunidades en San Antonio la próxima temporada. El pick 25 del draft, en este momento no parecía que fuera a ser un pick tan malo, porque Boston estaba empezando a jugar muy bien, pero era más probable que fuera un pick del rango del 18 al 21, y al final los Celtics mejoraron tanto su récord, que acabaron de segundos en el este, y bueno, San Antonio se llevó un pick un poco peor, pero sería Josh Richardson, Romeo Langford, el pick 25, y un pick swap en 2028 con el pick protegido solo en el top 1. Hubiera estado mejor que fuera un pick protegido en el top 5 o 10, eso es verdad. Todavía falta mucho para 2028 y quién sabe en qué situación estará Boston y en qué situación estará San Antonio para entonces. Pero bueno, como todavía falta mucho, ahora mismo Boston se está centrando en otras cosas. Y al final Derrick White ha sido otro jugador clave que ha encajado de maravilla en este equipo, que ha ayudado a esta identidad defensiva y que es un jugador muy diferente a Dennis Schroeder porque no se preocupa por sí mismo y se preocupa más por integrar a sus compañeros, mover el balón. Es un jugador más de equipo, no más estilo Ime Udoka precisamente, que tiene problemas ofensivos porque su tiro de 3 es muy consistente, pero que ha sido muy bueno para los Celtics y que seguramente será muy bueno la próxima temporada para Boston. Y con esto ya finaliza esta temporada 2021-2022 de Brad Stevens, que acabó siendo un éxito. Empezó con una plantilla descompuesta, que había perdido en primera ronda contra los Brooklyn Nets, que daba muy malas sensaciones, empezó a hacer movimientos, se libró del contrato de Kemba Walker, mi jugador favorito, pero que ya no servía para Boston, y ahora mismo vemos que está en una situación donde ha acordado un buyout con los Detroit Pistons, y a fecha de grabación de este vídeo ni siquiera tiene equipo. Y eso, se libró de Kemba Walker, recuperó al Horford, que cobrará mucho, pero era un jugador que encajaba en el equipo y les ayudaba. Se aseguró a largo plazo a Robert Williams, se aseguró a largo plazo a Marcus Smart. Evitó pagar el impuesto de lujo dentro de todo este contexto y consiguió que los Celtics fueran un equipo que poco a poco fuera mejorando su cohesión y que tuviera un proyecto muy coherente de cara a esta temporada pasada y que sigue con una continuidad enorme de cara al próximo año, porque Boston tiene a todos sus jugadores importantes en plantilla a día de hoy. Y Brad Stevens ya ha hecho un par de movimientos muy buenos este año. No voy a hablar de los fichajes por la mínima como Luke Cornett o Sam Hauser.
son cosas más secundarias, pero con el pick 53 apostaron por potencial puro en J.D. Davison, un jugador que era muy bueno en el instituto y que tuvo un mal año en Alabama y no debería haberse presentado al draft, debería haber repetido en Alabama con el fin de posiblemente el año que viene, si jugaba mejor, aspirar a ser un pick de primera ronda, pero cayó al pick 53 y es un jugador muy atlético, que no tiene un buen tiro, que no es un buen pasador, pierde muchos balones, tiene mucho que mejorar, pero tiene muchísimas herramientas para ser un buen guard a largo plazo, y si sale mal, es el pick 53, supongo que este año estará en contrato dual y irán probando poco a poco, y Marcus Smart puede ser un gran maestro para él a nivel defensivo. Y tras esto también se debe un poco al éxito del año pasado, ¿no? Pero después de que los Celtics fueran buenos y llegaran a finales de la NBA, consiguieron con la mid-level a Danilo Gallinari, y Danilo Gallinari es alguien que encaja muy bien en estos Boston Celtics porque les da un impulso ofensivo desde el banquillo, alguien capaz de tirar de tres a muy buen nivel, un jugador muy veterano que cobrando esos 6,5 millones de dólares por un par de años, el segundo es opción del jugador, no aporta mucho en defensa, seguramente haya partidos en los que ni siquiera lo puedan jugar porque es un problema serio a nivel defensivo a estas alturas de su carrera, pero alguien con su capacidad de tiro, su capacidad de anotación y su experiencia es útil para cualquier banquillo de un equipo que aspire a ganar un campeonato. Y luego llegaría el último gran movimiento de Brad Stevens, por lo menos a fecha de grabación de este vídeo, en el que adquiriría a Malcolm Brogdon, otro jugador estilo Danilo Gallinari, alguien que les da profundidad, que les da anotación desde el banquillo o incluso en el quinteto titular, un tío sobrepagado y que tiene problemas de salud, pero que si se mantiene sano va a ser espectacular para los Celtics. Es una apuesta, tiene riesgo, es verdad, pero el hecho de que Brad Stevens el año pasado evitara que el equipo tuviera que pagar el impuesto de lujo seguramente le ha dado más margen de maniobra a la hora de convencer a los presidentes del equipo, los propietarios del equipo, de que este año estén dispuestos a pagar de más porque los Celtics son teóricamente un equipo de campeonato y creo que son un equipo de campeonato si se mantienen sanos. Y este movimiento sería Daniel Theis, jugador por el que intercambiaron el año pasado, que ha sido útil a nivel contractual como mínimo, porque sin él no hubieran llegado al contrato de Malcolm Brogdon. Aaron Smith, el pick de primera ronda de hace unos años, pick de Danny Ainge, por cierto, que es un triplista en esa posición de alero que podría ser un buen jugador a largo plazo, pero no formaba parte de la rotación de los Celtics. El pick de primera ronda de 2023, que viendo cómo está ahora mismo este equipo, tal vez sea un pick del 25 al 30, y bueno, 3 jugadores más a los que ni he añadido: Malik Fitz, Nick Stauskas y Juwan Morgan, que bueno, están ahí para hacer cuadrar el dinero. Y a cambio los Celtics conseguiría a Malcolm Brogdon, que cobra unos 22 millones de dólares por año durante 3 años, tiene 29 años, ha tenido problemas de salud, lo dicho, pero es un jugador con mucha capacidad de tiro, bueno a nivel defensivo, buen pasador, jugador experimentado, que ha jugado con los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, así que está acostumbrado a jugar a lo de estrellas y cumplir un rol más complementario, y creo que es alguien que va a ser muy versátil y muy útil para estos Boston Celtics, y que junto a Derrick White les da una segunda unidad espectacular, y al final lo ha sacado por jugadores que no estaban en la rotación y un pick que probablemente va a ser malo y nada más. Y lo cierto es que el trabajo de Brad Stevens ha sido espectacular. Parece difícil creer que todo lo que os acabo de escribir ahora mismo es en un periodo de 13 meses. Acabo de contarlo y ha habido 9 intercambios en Boston en estos últimos 13 meses. Ha hecho extensiones, ha hecho renovaciones, a ver qué hacen lo que queda de agencia libre, porque tal vez aún consiga algún jugador interesante más por la mínima. Tienen varias excepciones de intercambio con las que podrían adquirir algún jugador más, pero el equipo ya es bastante caro, así que puede que sean pasivos durante este verano, durante la temporada. Espero que hagan alguna cosa más. Y los Celtics tienen un equipo profundo, muy mejorado, y de la plantilla que terminó la temporada 2020-2021 de manera bastante deprimente y perdiendo en primera ronda ante los Brooklyn Nets en 5 partidos, solo quedan 6 jugadores en una temporada y un verano, y esos jugadores son Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, Grant Williams, Robert Williams y Peyton Pritchard. Ya está. 3 jugadores jóvenes, uno de ellos ya extendido, otro que negociará una extensión este año en Grant Williams y otro que aún no tiene que negociar extensión hasta dentro de un año en Peyton Pritchard, una mega estrella en ascenso en Jason Tatum, un All-Star aunque este año no lo haya sido en Jaylen Brown y un jugador que acaba de ganar el jugador defensivo del año y el líder del equipo Marcus Smart. O sea, 6 muy buenos jugadores con los que quedarse, y el resto de los jugadores que han adquirido los Celtics en este último año son jugadores buenos a nivel defensivo, experimentados, bastante inteligentes y con bastante versatilidad posicional, y aún por encima ha recuperado una vieja gloria y un jugador muy querido de los Boston Celtics en Al Horford, que ha sido clave esta última temporada y habrá que ver cómo está el año que viene. Y nada, con esto hemos finalizado este recorrido por todo lo que ha hecho Brad Stevens en 13 meses y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.